Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver los límites de funciones y en concreto las funciones de variable real. ¿Por qué es importante que sean funciones de variable real? Os preguntaréis. Pues porque los números reales en su definición llevan de forma oculta el concepto de límite, ¿de acuerdo? ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues para ello vamos a hablar brevemente de los números reales, aunque esto pues ya lo dejaré para otro vídeo, pero los números reales en su definición o gracias a dos características con las que los definimos como son que es un conjunto infinito y el axioma del extremo superior o el axioma del supremo, que es lo que le da el carácter de completitud al cuerpo de los números reales, pues gracias a estas dos propiedades que tiene este conjunto vamos a poder definir distancias arbitrariamente pequeñas a un punto de nuestra función. Y eso es lo que es el concepto intuitivo de límite, que si no lo habéis escuchado nunca, pues normalmente cuando se explica la primera vez en el bachillerato, se suele decir que los límites lo que nos permiten es acercarnos infinitamente a un punto de nuestra función, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es importante que nos podamos acercar infinitamente a un punto? Pues imaginad que tenemos esta función de aquí en una representada en un grafo o pintando la curva de una función. Tenemos aquí en este eje la función y aquí en este la variable. Entonces, pues vamos a imaginar, pues por ejemplo, que la función hace esta curva. Pues si quisiéramos acercarnos infinitamente a este punto de la curva, pues por ejemplo, este punto de la curva le corresponderá un valor, vamos a poner x sub 0, y un valor para la función pues correspondiente a la función evaluada en x sub 0, a la función que sea esta curva de aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si estuviéramos interesados en acercarnos infinitamente a este punto de aquí, pues ¿qué es lo que ocurriría? Que en este entorno, si hiciéramos un zoom, lo que veríamos es que nuestra función pierde toda curvatura y podemos aproximarla de forma lineal, de forma que este es el punto x sub 0, bueno, no me va a caber aquí, voy a hacerlo un poco más para abajo, este es el punto x sub 0, f de x sub 0, y en un entorno que va a ser este de aquí, donde este punto este es el eje x, ¿vale? Este es x sub 0, vamos a imaginar que este punto de allí es x sub 0 más 0,0001 y este de aquí es x sub 0 menos 0,0001, ¿de acuerdo? Pues claro, nos hemos acercado o hemos definido una distancia tan pequeña en torno al punto x sub 0 que la función ha dejado de ser una curva y se ha convertido en una línea recta, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que se llama aproximar de forma lineal una función y esto pues podemos hacerlo con el concepto de límite y de hecho esta idea es la que nos va a abrir la ventana al mundo del cálculo diferencial e integral, que no sé si sabéis que las derivadas y las integrales pues son tipos especiales de límites. Bueno, pues aparte de servir para aproximar funciones de forma lineal y para todo el tema del cálculo que veremos en capítulos posteriores, pues los límites también nos sirven para estudiar cómo crece o decrece una función a lo largo de su dominio. Así que vamos a poner un ejemplo con, pues ya que hemos visto en capítulos anteriores el número e, entonces pues vamos a poner un ejemplo de función como la exponencial e elevado a x. Entonces esta función pues dibuja una gráfica más o menos como esta, donde pues ya sabéis que cuando x vale 0, e elevado a 0 es 1 y entonces este punto de aquí
pues será la función evaluada en 0, que esto es igual a e elevado a 0, que es 1, ¿vale? O sea, que tiene que cortar en el eje y o en el eje fx al 1, ¿vale? Entonces, los límites nos van a permitir estudiar cómo se comporta esta función a lo largo del eje x, de su crecimiento. Digo de su crecimiento pues porque esta función crece, ¿vale? Pero imaginad que esta función hiciera una curva en vez de así hacia arriba, hacia abajo, ¿vale? Entonces lo que haría sería decrecer, ¿vale? Bueno, entonces podemos pensar en cómo se comporta la función exponencial e elevado a x cuando la x se hace infinitamente grande. O sea, por aquí, cuando la x tiende, se pone con esta flechita de aquí, tiende a infinito, ¿cómo se comporta la función? Y esto es importante el poner la flecha porque no podemos igualar nada a infinito, ¿vale? Esto de aquí está mal porque infinito no es un número, sino que es un concepto, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros no podemos hacer cosas del tipo f de infinito igual a e elevado a infinito y que esto sea infinito, ¿vale? Porque si os acordáis en el capítulo de funciones de variable real, cuando teníamos los diagramas de Venn, donde este era el dominio de la función, esta era la imagen de la función y la función nos unía un punto del dominio con un punto de la imagen, pues el infinito no es un punto que pertenezca ni al dominio ni tampoco aquí a la imagen, ¿vale? O sea, esto es una aberración matemática, esto no existe, ¿de acuerdo? Esto no se puede hacer. Entonces, para tratar con el infinito, vamos a ver que los límites pues nos van a venir como anillo al dedo. Entonces, ¿qué es lo que se hace para poder estudiar este tipo de comportamientos? Pues lo que se hace es poner como una notación el límite cuando la x se hace muy grande, o sea, cuando la x tiende a infinito, de nuestra función, que es en concreto e elevado a x, y entonces esto lo que será es el límite cuando x tiende a infinito, y ahora, y solo porque estamos escribiendo el límite, ¿vale? Podemos poner en la x el infinito, ¿vale? Y esto solo podemos hacerlo porque hemos escrito este tipo de notación, que estamos estudiando la función mediante un límite, que quiere decir que no estamos sustituyendo el valor infinito en la función, sino que nos estamos aproximando en el eje x con un valor de este arbitrariamente grande, ¿de acuerdo? Entonces, pues para no escribir todo eso con letras o con texto, ¿vale? Para no poner nos acercamos tal, pues usamos esta notación del límite, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues si nosotros empezáramos a darle valores a e elevado a x arbitrariamente grandes, pues veríamos, por ejemplo, e elevado a 1000, pues esto nos da un número, el que sea, muy grande. Si le añadiéramos un 0, e elevado a 10.000, pues esto nos daría otro número también muy grande, siendo este b mayor que este a, ¿de acuerdo? O sea que vemos que si no para de crecer la x, tampoco para de crecer el resultado para la función. Por lo tanto, aquí lo que se pone es que este límite se va a infinito. Y repito, muy importante, ponemos el igual o solo podemos poner el igual porque antes hemos puesto el límite. Si no este igual estaría mal, no sería correcto de forma matemática ponerlo, ¿vale? Por eso también es importante que tengáis esto en cuenta porque muchas veces cuando se ven los límites
parece que en el caso en el que no tiendan a infinito, sino que tiendan a un número, ¿vale? Parece como que es simplemente sustituir la x por el número al que tienda la x, ¿de acuerdo? Pero eso no es del todo correcto. Ahora, de hecho, lo vamos a ver en un ejemplo en unos minutos, ¿vale? Los límites no es sustituir, es tener todo el rato en mente que lo que nos estamos es aproximando a un valor. Pues en este caso, como hemos puesto infinito no es un valor en sí, sino es un concepto, entonces simplemente estamos diciendo que x es muy grande, ¿vale? Vale. Pues igual que podemos ver con el límite qué es lo que ocurre cuando nos vamos al infinito en el eje X, también podemos ver qué ocurre cuando nos vamos al menos infinito. O sea, aquí cuando X tiende a menos infinito. Entonces vamos a ver que en ese caso pues tenemos el límite cuando X tiende a menos infinito de elevado a X, y esto entonces será el límite, muy importante, no se nos olvide escribir todo el rato el límite, cuando x tiende a menos infinito, de elevado a menos infinito. Entonces, por las propiedades de las potencias, una potencia con exponente negativo es igual a 1 entre la misma potencia, pero con exponente positivo, o sea, e elevado a infinito. Y ya hemos visto que e elevado a infinito pues tiende a infinito. Entonces, esto será el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 entre infinito. Y 1 entre infinito, ¿a qué tiende? Pues si dividimos 1 entre un número cada vez más grande, pues por ejemplo 1 entre 10 será igual a 0,1. Si dividimos 1 entre 1000, pues será igual a 0,001. Si dividimos 1 entre 1.000.000, pues será 0,00, los ceros que sean, y luego un 1. Por lo tanto, vemos que el número, cuando vamos aumentando el denominador en esta función, el número de aquí se va acercando cada vez más a 0. Por lo tanto, en el límite, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que 1 entre un número infinitamente grande, pues va a tender al 0, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que os decía, que es importante cuando tratamos con el concepto de límite el que no pensemos que simplemente es sustituir en la variable el número al que tiende la x. Porque, por ejemplo, la función exponencial, si la ponemos en diagramas de Venn, tenemos aquí el dominio y aquí la imagen, no hay ningún punto en el conjunto X, ¿vale? O sea, en el dominio de la función, que nos lleve al 0. Aquí. O sea, este X de aquí no existe. No hay ningún número que elevado a un X dé 0. Por lo tanto, el 0 no está dentro de la imagen de la función. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que el límite nos permite ver el comportamiento de una función, pero mucho cuidado porque el resultado que nos dé no tiene por qué pertenecer a la imagen de la función, ¿de acuerdo? Como en este caso el 0. Cuando nos vamos en el eje X hacia el menos infinito, pues resulta que el límite es lo que se llama un punto de acumulación, ¿de acuerdo? Es un punto al que podemos acercarnos de forma a distancias infinitamente cortas de él, pero que nunca podemos llegar a él. Vale, pues también los límites, aparte de servirnos para estudiar cómo crece o decrece una función, ¿vale? También nos van a servir para cuando nos encontremos con situaciones peculiares, y para ello vamos a poner un ejemplo de esta función de aquí. F de x igual a x cuadrado menos 4 entre x menos 2.
Entonces, esta situación peculiar de la que os hablo, pues en este ejemplo, con esta función, va a venir cuando queramos evaluar la función en un x igual a 2. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Pues que tendremos 2 elevado al cuadrado menos 4 entre 2 menos 2. 2 elevado al cuadrado es 4, 4 menos 4 es 0 y 2 menos 2 es 0. Entonces, wow, ¿qué es esto de aquí? O sea, vemos que tenemos una división por 0, por lo tanto, la función en este punto a priori no está definida, pero no tenemos muy claro qué es 0 entre 0. O sea, ¿qué es esto de aquí? Pues vamos a ver que esto es una indeterminación. O sea, la función no está bien definida en este punto y va a poder tomar cualquier valor. ¿Por qué? Pues esto se ve muy fácil porque si queremos que 0 entre 0 sea igual a un número, por ejemplo, esto lo que implica que entonces 0 es igual a por 0. Y esto hay infinitos a's que cumplen esta ecuación. Por lo tanto, 0 entre 0 puede ser cualquier número. Y de hecho, vamos a demostrarlo así de forma rápida. Imaginad que tenemos, pues eso, 0 entre 0. Y esto pues es igual a 81 menos 81 entre 81 menos 81. Entonces 81 es 9 al cuadrado, por lo tanto ponemos en lugar de 81, pues 9 al cuadrado. Y 9 al cuadrado menos 9 al cuadrado, o sea, pues esto es una diferencia de cuadrados que sabemos que puede ponerse como suma por diferencia. O sea, 9 más 9 por 9 menos 9. Entonces aquí igual, 9 más 9 por 9 menos 9. ¿Y qué ocurre ahora? Pues que se cancelan 9 menos 9 entre 9 menos 9 y lo que nos queda es 9 más 9, que es 18, entre 9 más 9, que es 18 también, y esto es igual a 1. Pero resulta que si hacemos lo mismo, pero aquí en el tercer paso, o sea, aquí, lo que hacemos es dejar el numerador como suma por diferencia, o sea, 9 más 9 por 9 menos 9. Y aquí abajo lo que hacemos es sacar factor común a un 9, o sea, 9 por 9 menos 9. Esto de aquí es cuando entre el 9 multiplicando a esta diferencia, pues quedará 9 al cuadrado menos 9 al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces aquí se cancelan otra vez 9 menos 9 en el numerador y en el denominador y nos queda 9 más 9 que es 18 entre 9 y esto es igual a 2. Por lo tanto, esto de aquí, 0 entre 0, no está bien definido y se le conoce con el nombre de indeterminación y se simboliza con IND. Entonces, los límites nos van a ayudar a resolver este problema de las indeterminaciones. Por lo tanto, vamos a poner el límite cuando x tiende al punto problemático, en este caso es 2, o sea, x tiende a 2, de x al cuadrado menos 4 entre x menos 2. Entonces, usando el concepto de límite, que como os decía es el tener en cuenta que nos estamos acercando de forma infinitesimal, o sea, a una distancia infinitamente pequeña al punto 2, pero no estamos en el punto 2, porque aquí ya habéis visto que en el punto 2 aparece un 0 dividiendo. Por lo tanto, en esta función, el 2, cuando la x vale 2, la función no está definida. O sea, no existe f de 2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, 2
no va a estar, la x igual a 2 no va a pertenecer al dominio de la función. Visto en los diagramas de Venn, pues el dominio de la función y la imagen de la función, el 2, no va a estar dentro del conjunto dominio, ¿de acuerdo? Porque de hecho no nos lleva a ningún elemento de la imagen porque ocurre este problema, ¿vale? Sin embargo, los límites, y esto lo trataré en capítulos siguientes, pese a que tengamos, por decirlo de alguna manera, un agujero en el dominio de la función, o sea, esto quiere decir que a lo largo del eje X, pues imaginad, aquí tenemos el 0, aquí tenemos el 1, pues aquí, donde tendría que ir el 2, lo que tenemos es esto. Tenemos un agujero donde no podemos darle el valor 2 a la función, ¿vale? Entonces lo que os digo, en capítulos siguientes, cuando hablemos de continuidad, vamos a ver que sí que vamos, mediante el límite, a poder solventar el que esta función no podamos darle el valor 2, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto lo hablaré de ello en el siguiente capítulo. Entonces, usando el concepto de límite, pues lo que vamos a hacer es algo parecido a lo que hemos hecho con lo de las indeterminaciones, que es poner x cuadrado menos 4, cuando x tiende a 2, como x más 2 por x menos 2. Entonces esto es suma por diferencia, es diferencia de cuadrados, que es exactamente lo que hay en el numerador aquí. Entonces ahora dividimos entre x menos 2, que es lo que había en el denominador, y como la x no vale 2, porque en el caso en el que valiera 2, lo que estaríamos es aquí multiplicando por 0 y aquí dividiendo por 0, como no podemos dividir por 0, ¿de acuerdo? La x no puede tomar el valor 2, por lo tanto no estamos sustituyendo la x por 2, ¿vale? Lo que estamos es dándole valores muy cercanos a 2. Entonces, mientras demos valores cercanos a 2, pero no el 2, pues como por ejemplo puede ser un x igual a 1 con 99,99999, ¿vale? Los 9 que sean, pues vamos a poder, borro esto del 0, vamos a poder cancelar esto de aquí, porque ya no es 0. Será un valor muy cercano a 0, pero no 0, ¿vale? Entonces, lo cancelamos y esto lo que nos queda es el límite cuando x tiende a 2 de x más 2. Y ahora, pues sí, que usando el límite lo que hacemos es sustituir aquí y esto lo que nos da es 4, ¿de acuerdo? Pero mucho ojo, igual que el 2 no pertenece al dominio de la función, ¿de acuerdo? El 4 tampoco pertenece a la imagen de la función. O sea, el 2 y el 4 estarían fuera de los conjuntos dominio e imagen mediante esta función, o sea, x cuadrado menos 4 entre x menos 2, ¿vale? Bueno, pues ya que os he introducido lo que son las indeterminaciones, que sepáis que no solo existe la indeterminación 0 entre 0, sino que existen muchas de ellas, ¿de acuerdo? Y que vamos a poder encontrar solución a estas cosas raras mediante los límites. Así que os voy a poner una tablita de cuántas indeterminaciones hay cuando a la hora de evaluar funciones, ¿vale? Vale, pues aquí he dejado la tabla. Pues tenemos estas indeterminaciones de aquí, infinito menos infinito, 0 por infinito, infinito entre infinito, 0 entre 0, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0 y 1 elevado a infinito, ¿de acuerdo? Entonces, mucho ojo también, porque es importante que, o sea, si no memorizar, tener siempre en cuenta cuando hagamos un límite lo que son y no son indeterminaciones, ¿de acuerdo? Lo digo porque, mucho ojo, que alguna vez podemos encontrarnos con esto.
con que evaluando o haciendo el límite de una función cuando tienda a un punto, nos encontremos con que, por ejemplo, límite cuando x tienda a A de una función, con que esto nos dé 0 entre infinito. Y pensemos que esto es una indeterminación. Pues esto no es una indeterminación, ¿de acuerdo? Esto vamos a ver que es igual a 0. ¿Por qué? Pues podemos verlo separando lo que es el 0 de 1 entre infinito. O sea, visto así, 0 por 1 entre infinito. Entonces, con los límites, que de hecho se me ha olvidado aquí escribirlo, habría que escribirlo 1 entre infinito, ya lo hemos visto antes, que esto tiende a 0. Por lo tanto, en el límite lo que estaríamos es multiplicando 0 por 0. Y esto pues es igual a 0, ¿vale? Así que mucho ojo con lo que son indeterminaciones y lo que no son indeterminaciones, pero que se puedan parecer. Y nada, a comentar que en concreto de estas indeterminaciones, pues bueno, para resolver cada una hay métodos, ¿de acuerdo? Voy yo a explicar un par de ejemplos o tres, pero en concreto hay unas indeterminaciones que son muy bonitas de solucionar, que son estas, las del tipo 1 elevado a infinito. ¿Por qué? Pues porque aquí va a estar muy involucrado el número e, que ya vimos en capítulos pasados que se obtenía mediante también un límite. Y este tipo de... cuando nos dé una indeterminación del tipo 1 elevado a infinito, pues a esto se le conocen como límites del número e. Entonces, para acabar el capítulo, pues como os decía, voy a poner unos cuantos ejemplos de algunas de estas, porque luego, pues, los métodos para resolverlas, pues, pueden... entre unas y otras comparten métodos de resolución, ¿de acuerdo? Entonces, pues os voy a comentar los más típicos y, pues bueno, ya para la práctica hay un montón de canales en YouTube con profesores estupendos que se dedican a resolver un montón de ejercicios distintos, ¿de acuerdo? Entonces yo simplemente me voy a quedar en lo que es la teoría. Vamos a ver un primer ejemplo con una indeterminación del tipo infinito menos infinito. Entonces, siempre el ejemplo clásico de estas pues suele aparecer cuando hay funciones de este tipo con raíces y tal. Entonces vamos a ver que si hacemos el límite de esta función de aquí, ¿vale? O sea, esta resta de raíces es lo que sería nuestra función, pues llegamos a una indeterminación de este tipo. O sea, tendremos el límite cuando x tiende a infinito de infinito al cuadrado más infinito, y repito, sustituyo la x por el infinito porque estamos poniendo el límite, ¿de acuerdo? Menos raíz de infinito. Entonces, infinito al cuadrado es infinito, más infinito es infinito, y raíz de infinito sigue siendo infinito, ¿vale? Por lo tanto, infinito. Y luego menos, y raíz de infinito pues sigue siendo infinito. Por lo tanto, ya tenemos aquí la indeterminación. ¿Y qué es lo que ocurre con la indeterminación de infinito menos infinito? O por qué, mejor dicho, esto es una indeterminación. Pues porque según cómo crezcan cada una de estas dos funciones, o sea, bueno, en realidad es una función, aunque podamos separarla en dos, según cómo crezcan raíz de x al cuadrado más x y cómo crezca raíz de x, pues esto nos puede dar tres posibles resultados. Nos puede dar el primero infinito, nos puede dar que ambos infinitos sean, o sea, que ambas funciones se contrarresten y nos dé 0, o nos puede dar que la segunda función que tenemos aquí, al tener un menos, si crece más que la primera, pues al final esto se vaya a menos infinito. Entonces nos puede dar cualquiera de estos tres resultados, infinito menos infinito. Entonces vamos a ver cómo solucionar esta indeterminación. Voy a hacer un copy-paste hasta aquí. Y esto se solventa
multiplicando y dividiendo por el conjugado de esta suma de raíces. O sea, ponemos esto tal cual y vamos a multiplicar y a dividir por lo mismo. A ver, porque me ha quedado aquí un poco pegado a lo de arriba. Pero con signo opuesto, que es lo que es el conjugado. Entonces, si multiplicamos y dividimos por lo mismo, pues estamos en realidad multiplicando por 1, que es no hacer nada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto ahora qué nos va a dar? Pues tenemos aquí una diferencia multiplicado por una suma, ¿de acuerdo? Donde si a esto de aquí le llamamos A y a esto de aquí le llamamos B, pues aquí esto sigue siendo A y esto sigue siendo B. O sea que tenemos suma por diferencia. Y eso es igual a diferencia de cuadrados. Entonces, ponemos límite cuando x tiende a infinito de raíz de x al cuadrado más x, pero al cuadrado menos raíz de x al cuadrado. Y todo esto dividido entre el denominador este de aquí, porque este sí que sobrevive. Entonces los cuadrados se van con las raíces y tendremos límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado más x menos x. Y en el denominador lo mismo. Vale. Entonces, esta x se va con esta x y repito otra vez, igual que pasaba antes con lo de con la función x al cuadrado menos 4 entre x menos 2, que lo poníamos como x más 2 por x menos 2 y entonces se cancelaban los x menos 2 arriba y abajo. Aquí se cancelan este más x y este menos x porque en realidad no son infinito, sino que la x tiende a infinito. Entonces, como no podemos igualar x a lo que es un concepto, sino que x son números, pues entonces esto lo que significa es que la x está tomando valores infinitamente grandes, pero no infinito, porque infinito no puede tomarlo. Entonces, por eso podemos cancelar esto. No es que estemos cancelando un infinito menos otro infinito, porque si no, entonces esto de aquí se cancelaría y obtendríamos el valor 0. Sin embargo, puede dar uno de estos tres. Vale, entonces ahora, una vez tenemos ya la función así, como x cuadrado entre esto, voy a ponerlo así, ahora veréis por qué, x al cuadrado más x menos x, lo que vamos a hacer es dividir al numerador y al denominador entre x. Entonces, como estamos dividiendo por lo mismo, pues al final se anula, ¿de acuerdo? Estamos multiplicando aquí por 1 entre x al numerador y al denominador también por 1 entre x a todo, ¿de acuerdo? Entonces, los unos entre x arriba y abajo, eso es igual a 1, por lo tanto esto es como no hacer nada. Así que lo ponemos aquí, x al cuadrado entre x, y el 1 entre x pues entra de forma, mediante la propiedad distributiva a cada una de las raíces, como 1 entre x al cuadrado. O sea que tendremos aquí dividiendo x al cuadrado, aquí x al cuadrado, y aquí x al cuadrado, ¿vale? Entonces, esta x se va a cancelar con este cuadrado, estos se cancelan, y aquí vamos a obtener un 1, esto se cancela con este cuadrado y esto se cancela con este cuadrado. Entonces en el siguiente paso tendremos el límite cuando x tiende a infinito de
en el numerador x y aquí tendremos raíz de 1 más 1 entre x y aquí de hecho esto no es un menos, esto es un más, me he equivocado, más raíz de 1 entre x. Vale, pues ahora cuando hagamos tender la x a infinito, ya lo sustituyo directamente, ponemos un infinito, aquí unos infinitos, y entonces ya hemos visto que 1 entre infinito, en los límites, esto tiende a 0. Por lo tanto, esto se va a 0, esto de aquí se va a 0, y lo que nos va a quedar es, aquí solo sobrevive raíz de 1, y raíz de 1 es 1, y esto nos va a dar infinito entre 1, que es igual a infinito. Por lo tanto, resulta que de todos estos resultados, el que era correcto para esta función es infinito. Y tiene toda su lógica. ¿Por qué? Pues porque si veis, si lo vierais en gráficas, cómo crece raíz de x y cómo crece raíz de x cuadrado, pues en concreto raíz de x crece así, y raíz de x cuadrado, que en el fondo es valor absoluto de x, esa crece así. Por lo tanto, llega antes, por decirlo de alguna manera, o toma valores más grandes cuando nos vamos a x mayores, la función rosa, que es raíz de x cuadrado. Por lo tanto, tiene todo el sentido que sobreviva el signo positivo que va aquí delante y no está de aquí. Vale, pues vamos a ver otro ejemplo de indeterminación clásico que es infinito entre infinito. Entonces, pues tenemos esta función polinómica, ¿de acuerdo? Es un polinomio dividido entre otro polinomio y vamos a ver pues que cuando hagamos tender a infinito a la x, pues nos encontramos efectivamente con esta indeterminación. Esto será el límite cuando x tiende a infinito de infinito al cuadrado más 10 elevado a 3 por infinito más 2 entre 2 por infinito al cuadrado más 1. Entonces, infinito al cuadrado es infinito, más esto por infinito es infinito, y el 2 pues es irrelevante a la hora de el infinito, por lo tanto queda en el numerador infinito, y aquí en el denominador lo mismo, pues 2 por infinito al cuadrado es infinito, y más 1 pues infinito. Entonces ya tenemos aquí la indeterminación. Bueno, pues para solucionar indeterminaciones de este tipo, lo que se hace es lo que hemos hecho ya casi al final del ejemplo anterior. Lo que vamos a hacer es coger hasta aquí, queda exactamente igual, y lo que vamos es a dividir al numerador y al denominador por la x de mayor grado. Pues en este caso es x al cuadrado, ¿vale? Entonces vamos a ver que haciendo eso, pues tenemos x al cuadrado entre x al cuadrado más 10 elevado a 3 x entre x al cuadrado más 2 entre x al cuadrado. Y en el denominador 2x al cuadrado entre x al cuadrado más 1 entre x al cuadrado. Vale. Entonces, bueno, voy a hacerlo en un apartado siguiente. Esto lo que va a dar es el límite. Cuando x tiende a infinito, esto de aquí es 1 más 10 elevado a 3 entre x más 2 entre x cuadrado. Y aquí solo sobrevive el 2 más 1 entre x cuadrado. Cuando hagamos tender a infinito la x, pues nos vamos a encontrar, ya en vez de poner infinito al cuadrado, pues directamente pongo infinito, ¿vale? Nos vamos a encontrar con que todos estos términos a los que divide infinito se van a 0 en el límite y solo sobrevive esto de aquí,
que es igual a 1/2. Entonces, cuando nos encontramos funciones polinómicas, cocientes de funciones polinómicas de este tipo, pues ya directamente podemos saber que el límite lo que va a ser es el coeficiente que acompaña en el numerador a la x de mayor grado entre el coeficiente que acompaña a la x de mayor grado en el denominador, pues en este caso 1/2. Así que este tipo de límites se ve muy rápido. Vale, pues ahora por último ya lo que vamos a ver es lo que os he dicho, que son un tipo de límites muy bonitos, que son los límites del número e. Entonces, vamos a ver que cuando tenemos una indeterminación del tipo 1 elevado a infinito, pues efectivamente aparece por ahí este número irracional. Entonces, vamos a tener el límite cuando x tiende a infinito de esta función de aquí. 2x más 1 entre 2x más 4 elevado a x al cuadrado entre x más 1. Vale, pues vamos a ver que efectivamente esto nos lleva a esta indeterminación. Pues vamos a tener el límite cuando x tiende a infinito y aquí pues hacemos lo mismo. O sea, o nos veríamos tentados a hacer lo mismo que en el ejemplo anterior. Esto, al menos la base de esta potencia, pues esto es una potencia, es un polinomio entre otro polinomio, pues dividimos el coeficiente de la x de mayor grado arriba y abajo y nos quedaría 2 entre 2, que es 1, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo despacio, tendríamos 2x entre x más 1 entre x entre 2x entre x más 4 entre x. Y en el exponente, pues igual, es un cociente de polinomios, pero aquí el de mayor grado es x al cuadrado. Entonces, si dividimos x al cuadrado entre x al cuadrado y luego en el denominador del exponente también, pues nos queda esto. Entonces, aquí se van estas x, aquí igual, aquí se va una con este cuadrado, y esto nos queda el límite cuando x tiende a infinito de 2 más 1 entre infinito, aquí 2 más 4 entre infinito, aquí queda 1 dividiendo a 1 entre una x que sobrevive aquí, que al tender a infinito pues ponemos ya el infinito, más 1 entre infinito al cuadrado, que es infinito también, ¿de acuerdo? Vale, entonces esto de aquí tiende a 0, ¿vale? Esto de aquí tiende a 0 también, esto de aquí tiende a 0 también. Entonces lo que nos queda es 2 entre 2, que es 1, elevado a 1 entre 0 más 0, 1 entre 0. Y en el límite, 1 entre 0, eso se va a infinito, porque dividir algo entre un número cada vez más pequeño, pues pasa lo contrario que cuando dividimos algo entre un número cada vez más grande, ¿de acuerdo? Uno se va a infinito, pues el otro se va a 0. En concreto este de aquí se va a infinito. Por tanto, 1 elevado a infinito. Vale, pues vamos a ver que para solucionar este límite, lo que vamos a hacer es algo sutil, pero que nos va a solucionar todo el problema. ¿Qué va a ser? Tenemos aquí 2x más 1, aquí 2x más 4, y vamos a sumar 1 y restar 1, que al final es como sumar 0 y no hacer nada. Pero vais a ver que esto nos va a solucionar la vida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener el límite cuando x tiende a infinito. Vamos a dejar primero este más 1, ¿vale? Y vamos a aplicar como un denominador aquí con el menos 1. Entonces vamos a tener 1 más 2x más 1
con el común denominador, que es 2x más 4, menos, y aquí quedará pues menos 2x menos 4, como digo, al aplicar común denominador. Y esto elevado a x al cuadrado entre x más 1. Vale. Entonces ahora este 2x con este menos 2x se cancelan y 1 menos 4 es menos 3. Por lo tanto, vamos a ponerlo por aquí, límite cuando x tiende a infinito de 1 menos 3 entre 2x más 4 elevado a x al cuadrado entre x más 1. ¿Vale? Pero esto lo que vamos es a ponerlo de esta forma. Vamos a coger este menos, porque lo que queremos es poner aquí un más. ¿Por qué? Porque ya sabréis que el número e es el límite cuando n o cuando x tiende a infinito de 1 más 1 entre x elevado a x. Entonces vemos que aquí esto se está quedando de una forma un poco parecida como para poder poner algo de este estilo. Y ahora vais a ver que efectivamente así va a ser, que simplemente lo que tenemos es que trabajar un poco aritméticamente y vamos a poner esto de la siguiente forma. X tiende a infinito de 1 más 1 entre menos, y voy a poner aquí mejor un corchete para no liar con tantos paréntesis, 2x más 4 entre 3. Y esto elevado a x al cuadrado entre x más 1. Entonces veis que esto de aquí es exactamente igual que esto, bueno, en concreto con el menos, ¿vale? Al estar, esto es un cociente de otro cociente, este 3 sube para arriba, como en signo menos podemos ubicarlo con cualquiera del numerador o denominador de lo que sea, pues lo dejamos con el 3 y sustituiría entonces a este más, ¿vale? Entonces esto, y esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Pero, ¿qué vamos a hacer? Como queremos que esto acabe siendo el número e, nos interesaría mucho que lo que aparece aquí, esto, que es lo que queremos que sea la x de aquí, pues también aparezca en el exponente, o sea, aparezca aquí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a ver que con todo el morro, pues lo que vamos a hacer es directamente ponerlo, o sea, vamos a poner aquí menos 2x más 4 entre 3, pero si lo ponemos aquí, tenemos, multiplicando en el exponente, tenemos que ponerlo aquí dividiendo también, ¿vale? Entonces, dejadme que, a ver cómo lo hago, que ponga, vale, así, a ver, un paréntesis, ¿de acuerdo? Y como potencia de una potencia, o sea, por ejemplo, a elevado a b y todo esto elevado a c es a elevado a b por c, o sea, potencia de una potencia se multiplican los exponentes, pues vamos a utilizar esta propiedad para poner aquí lo contrario, el inverso de este, o sea, menos 3 entre 2x más 4, de forma que al multiplicar esto por esto, pues queda 1 y elevar a 1 pues es no hacer nada, ¿vale? Pero ahora aquí tenemos que poner lo que ya teníamos antes, que es esto. Por lo tanto, aquí pues pondremos x al cuadrado entre x más 1. Vale. Pues ahora lo que tenemos es que todo esto de aquí, todo este límite, es el número e.
porque si hacemos un cambio de variable y a esto de aquí le llamamos o lo definimos como i, pues entonces esto de aquí también es i, y lo que tenemos es el límite de 1 más 1 entre i elevado a i, ¿de acuerdo? Y bueno, habría que demostrar que cuando x tiende a infinito, y también tiende a infinito, pero creedme que eso es así, en este caso en concreto. Entonces, este límite, a ver, pongo el igual por aquí y me vengo por abajo, lo que vamos a tener es, pues la base de esta potencia, hemos visto que es el número e, por lo tanto ya el límite solo aplicará al exponente, el límite cuando x tiende a infinito, o sea, elevado al límite cuando x tiende a infinito, de esto de aquí, que es lo que ha sobrevivido. O sea, del producto de esto de aquí en el exponente. Entonces eso, pues es menos 3 por x cuadrado, nos da menos 3x cuadrado, y al multiplicar los denominadores, pues quedará 2x al cuadrado, 2x por 1 es 2x, más 4 por x es 2x, más 4x es 6x, y más un 4. Vale. Entonces, este límite de aquí, aunque esté en un exponente, se soluciona como el segundo límite, como el segundo ejemplo que hemos visto. Es un polinomio entre otro polinomio. Entonces, al final, solo sobreviven los coeficientes que acompañan a la x de mayor grado. En este caso, el menos 3 y el 2. ¿Vale? Esto habría que hacerlo, pues eso, dividiendo entre la x de mayor grado, pero pues para no alargarme, como ya lo hemos visto en el ejemplo anterior, pues ya directamente lo hago rápido. Esto lo que va a quedar es, al final, e elevado a menos 3 medios, o lo que es lo mismo, 1 entre raíz de e elevado al cubo. Entonces es muy curioso ver como un límite de este tipo que da esta indeterminación, pues resulta que aparece por ahí el número de Euler. Vale, pues nada, ya no tengo nada más que contar en este capítulo. Quedaros con, pues eso, que los límites sirven para resolver este tipo de problemas a la hora de evaluar funciones en valores de x, que se llaman indeterminaciones, y pues también que es como concepto que nos permite acercarnos infinitamente a un punto de la función, ¿vale? Y nada, ya en capítulos siguientes pues hablaremos de todo lo que involucran los límites, porque todo esto, pues como digo, se extiende a todo lo que es el cálculo. Derivadas integrales, pero antes de eso pues tenemos que ver asíntotas, continuidad de funciones, y me reservaré un último capítulo para hablar de los límites por definición, ¿de acuerdo? Entonces nada, espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente capítulo.